Entonces la idea es que cada uno haga la presentación en no más de 10 minutos, ojalá un poco menos. Ve, profe, una pregunta. ¿Solo la Señor, presentación o también el MATLAB? O sea, o que como uno quiera. como quieran. Vale. Entonces voy a buscar el computador que sí tiene MATLAB. Ok. ¿Ya Juan José está listo? Sí, profe, ya se pueda presentar, sino que estoy poniendo todo en MATLAB y se va abriendo el PDF. Entonces, un toquecito. Ya, ahora sí. ¿Está habilitado a compartir? Sí. Sí, señor, ya. Aquí, cierro acá. Listo, listo. ¿Se está viendo todo? ¿Me Sí, pueden señor. confirmar? Listo. Entonces, bueno, voy a iniciar. ¿Dónde está acá? Bueno, presento, soy Juan José Restrepo Bonilla. Hoy voy a presentar como a lo que llegué a la solución de mini proyecto 1, que se compone de 3 partes. Inicialmente se compone sobre, primero, la señal cuadrada multiplicada por una senoidal. Entonces, lo primero que pienso es que al iniciar yo no sabía, bueno, sabía que era por una senoidal, pero digámoslo así, que inicialmente lo pensé como, digamos, por la cuadrada, pensaba que era la función punto, pero la descarté y averiguando, ustedes saben que la función punto se puede definir por un rango donde vamos a evaluar. Entonces, bueno, por ese lado, para la generación de ideas. Entonces, aquí, simplemente como pueden observar, es una documentación de lo que es mi código en MATLAB. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer en esta presentación es que les voy a presentar los diferentes casos. Pues como ahora son solo de 10 minutos, trataré de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, uno de los casos que yo evalué fue, para que ustedes vean, como estamos hablando sobre la cuadrada senoidal, aquí simplemente tomé 2 amplitudes, 2 frecuencias y 2 desfases. Como ustedes pueden observar acá, simplemente lo hice por la máxima, pues para generar estos puntos de acá, para que se generara todos estos puntos de la señal. Luego, para hallar el máximo periodo, en este caso que es la frecuencia, pues simplemente como tengo 2 frecuencias y para yo poderla graficar sobre esta, necesito hallar el mínimo de ambas, porque estamos hablando de 2 frecuencias. Y tomé el tiempo desde el mínimo periodo, desde el negativo hasta el máximo periodo, pues sumándole cada vez pues la frecuencia. Bueno, ustedes conocen acá la senoidal. Generé la cuadrada, que simplemente es Q square de la máxima. Y para yo poder para poder como trazarla dentro de la gráfica, pues como estamos teniendo un valor máximo y un mínimo, simplemente lo resté y pues lo multipliqué por la cuadrada y le sumé el valor mínimo para que se generara en la gráfica. Y pues como ustedes saben, se multiplica punto a punto y pues ya todo esto de acá es carreta. Para iniciar voy a hablar sobre lo que son las amplitudes y frecuencias iguales con cuadrada entre -1 y 1. Entonces, pues simplemente genero una señal senoidal con frecuencia de hercios, amplitud 1, una señal cuadrada de frecuencia de 10 hercios, amplitud de -1 a 1, ambas con desfase de pi cuartos. Entonces, como ustedes observan, al estar en la misma fase y la misma frecuencia, el primer semiciclo de acá, positivo de la señal senoidal terminal multiplicada por el valor de 1 de la señal cuadrada, es decir, o sea, no se altera literalmente.
Y en el segundo semiciclo, que es este de acá, el negativo de la señal senoidal terminal multiplicada pues, por el valor de -1 proveniente de la mitad del mismo ciclo de la señal cuadrada. Esto se hace que se genere sobre el eje horizontal, como ustedes pueden observar acá. O sea, o con desfase de 180 grados. ¿Qué más le puedo decir? De esta forma, pues se genera una señal rectifica de onda completa totalmente positiva. Por eso la pueden ver, la observar acá. Tomé el mismo caso, pero ahora ya es con respecto a la senoidal. Pues la hago con desfase de pi. Tiene que ser necesariamente de pi para yo poder generar casi el mismo caso anterior, pero en esta vez se me van a ir hacia los lados negativos, o sea, va a tener el desfase de 180. Para las amplitudes entre 0 y 1, como ustedes pueden observar acá, al estar en la misma fase y la misma frecuencia, pues como lo dije anteriormente, el primer semiciclo de acá positivo de la señal terminal, pues de acá, por el valor de 1 de la señal cuadrada, o sea, simplemente no se altera. Pero como lo estamos multiplicando entre 1 y 0, es como si, por ejemplo, cuando yo trato de generar el segundo semiciclo, como que si no existiera, o sea, como que se cortara la señal y así para todos, para todos. ¿Listo? Entonces vamos con el otro caso, que es amplitudes y frecuencias iguales con cuadradas entre 1 y 0, desfasadas de pi con respecto a la senoidal. Mismo caso, sino que para los negativos. Y siempre tiene que estar con respecto a pi, porque si no, no se puede generar este valor o desfase hacia abajo. Ok, ahora les voy a mostrar entre 0 y 1. Aquí simplemente tomé los dos desfases de pi cuartos y... Uy, que lo repetí. Ah, no. Bueno, no sé qué pasó. Casi que lo mismo que generé. Creo que de pronto... No, porque estas están desfasadas. Entonces, pues simplemente es casi como el desfase, pero en pi cuartos, pero simplemente genera lo mismo, sino que yo no va a hacer sobre el primer semiciclo, sino que, o sea, el primer semiciclo va a empezar desde 0 y ya el segundo va a empezar a subir. Ahora voy a hacer, listo, amplitudes y fases iguales con cuadradas entre -1 y 1 y la cuadrada 2 veces la frecuencia de la señal senoidal. Simplemente tomé como valores mayores para la senoidal y aquí sí tengo que explicar un poquito a profundización, porque estas, al estar en la misma fase y doble de la frecuencia, ¿sí está bien? Sí, la frecuencia senoidal. Se va a hacer que para cada cuarto de periodo, es decir, para este cuarto de periodo, para este cuarto de periodo, para este cuarto de periodo de acá y ese cuarto de periodo de acá, un cuarto de periodo se va a mantener igual. Por ejemplo, ustedes ven acá que se mantiene igual. Y ya que casa pues con el medio ciclo con el valor de 1. Y el siguiente se va a reflejar con respecto a la horizontal. Por eso ustedes ven que aquí se ve igual, como que trata como de igualarse, pero acá este es igual a este, sino que trata como de tener como ese comportamiento. Entonces, así para todo el ciclo. Entonces, el de acá se va a generar y va a tratar de calzar con este de acá, porque como les dije anteriormente, pues van a ser iguales. Pero eso sí, para cada cuarto de periodo. Ya cuando lo evaluamos con la frecuencia cuadrada, con 2 veces la frecuencia cuadrada, simplemente es para cada periodo va a ser igual. O sea, para ese periodo va a ser igual, para este periodo pues pues se va a tener el mismo reflejo y para este periodo va a ser igual. O sea, no va a tener el mismo comportamiento, sino porque aquí definí que es para cada cuarto de periodos. Y acá para cada periodo. Casi que lo mismo, sino que como estamos entre valores de 0 y 1, va a tratar de tomar el mismo comportamiento, pero como se va a multiplicar por 0, por eso queda como este calzo de acá y este se va a tratar como de parecer a este de acá. Pero pues como les dije, como es por 0, entonces se va a mantener así.
Bueno, casi que lo mismo. Voy a saltármelo por temas de tiempo. Ahora pasamos a lo que viene a ser la señal cuadrada sumada a la variable independiente. Lo Llevas 8 mismo. minutos ya, ¿no? Sí, bueno, entonces voy a explicar un poquito más rápido, profe. Simplemente para que ustedes observen, aquí tomé frecuencias menores como para que se viera, porque si tomo, no, perdón, si tomo menor frecuencia, casi que la ventana de tiempo se va a hacer más pequeña, por lo general que casi no se va a ver. Eh, Aquí cuando la tomo para valores mayores, pues simplemente se va a ver un poquito más porque aún así tomé la frecuencia. Cuando es cero, bueno, casi que lo mismo. Aquí pueden observar cuando es una frecuencia menor, pues simplemente como que trata de mantener una cosa aquí, es que el tiempo no es periódico, ¿no? Y esta parte de acá no es periódica, porque cuando ustedes, por ejemplo, les voy a mostrar, si corren una parte de este de acá, pues ya no va a ser periódica porque ya no se va a mantener igual. Por ejemplo, el más interesante que encontré fue cuando hacíamos el desfase de pi medios. Aquí tendría literalmente que, pues de 1, pero como estamos haciendo con pi medios, entonces como que se reduce y genera lo mismo. Ahora vamos a hacer la sumatoria de señales senoidales, que aquí, bueno, cuando ustedes, por ejemplo, hacen dos señales de igual fase, frecuencia y amplitud, pues simplemente es como si obtuvieran la misma señal, pero dos veces, o sea, el doble de la señal. Por eso es que ustedes ven que de acá pasa de 0, en vez de ser a 1, pues simplemente se pasa a 2, o sea, como que se trata de anchar. Cuando lo hice desfasado a pi medios, casi, o sea, en este, como va a ser de pi medios, o sea, va a tener un desfase de 1.5, entonces por eso, pues lo ven acá, tiene un desfase de 1.5, pero la señal, pues casi que se mantiene. Para esto es un caso más interesante, pues aquí simplemente lo desfasé por pi. ¿Para qué? Porque es que cuando tú desfasas esto con respecto a pi medios, no, acá, por ejemplo, es 2 cos pi cuartos, se me olvidó, aquí no lo coloqué, es 2 cos pi cuartos, pero acá en este cuando son desfasadas con respecto a pi, va a generar como que eso me va a generar 0, o sea, se genera una señal con 0, pero acá como ustedes pueden ver, MATLAB como que trata de igualarlo. Si pongo más valores acá, pues va a tender más a 0, pero pues aquí es lo que me generó MATLAB. ¿Qué pasa cuando es doble de la frecuencia? Pues simplemente es como ellas se tratan, o sea, por ejemplo, se suman y pues simplemente, pues sí, o sea, se genera una señal con las dos frecuencias de las senoidales acá. Casos más interesantes que vi es cuando se generan dos señales, ya variándolo más de frecuencia. Entonces, por acá, hagan de cuenta que se están sumando las señales. Por ejemplo, acá hay una señal y acá hay otra señal. Entonces, como que se van a tratar de igualar. Y todos estos casos que tengo acá son casi como los del sonido. Pero claramente todo esto es periódico, ¿no? Le tiene el mismo comportamiento y así mismo lo podemos ver como en el análisis de Fourier, que pues simplemente hacemos ¿cómo se llama esto? Con el sigma, no me acuerdo. ¿Sync? Bueno, o sea, ¿el cuál, profe? ¿El sync? ¿Con cuál? No, no, no. ¿Cómo es que se llama eso? El que es sumatoria. Es que hay dos cosas de Fourier. La serie de No me Fourier. acuerdo. La serie de Fourier. Pero en este caso, pues, o sea, podemos verlo como, por eso es que en la presentación, o sea, esto es para evaluarlo. De aquí pasamos a lo de Fourier, sino que acá, como estamos hablando con periódicas, como lo dijo el profe, pues simplemente lo hacemos bueno, se volvió otra vez, pero con lo de Fourier. Y ya, esos son todos, pues evalué cada uno de los casos y pues acá pues los códigos, pero pues por temas de tiempo no los voy a alcanzar a explicar todos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Just in time. Vale, sigue entonces Cristian David. Te doy
Listo. Profe, regala un momentico. Bueno, se me olvidaba mencionar un favor para los que van a presentar. Activen el video. Profe, una cosa, en la rúbrica que está ahí en la unidad 1, hay dos hojas de cálculo y la segunda es algo de... No, la segunda es uso interno. Es solo la primera pestaña. Ah, ok, vale. Listo. ¿Ahí ya están viendo? Sí. Ok. Un momento, ya coloco la cámara. Listo. Bueno, hoy les voy a presentar mi mini proyecto 1 del curso de señales y sistemas. Mi nombre es Cristian Flor. Eh, uy, bueno, pues en el desarrollo pues, de este mini proyecto pues, se utilizó el software MATLAB, pues como ya todos sabemos, en el cual pues, nos permite, bueno, ahí se me fue distintas, pues encontrar pues, diferentes gráficas, pues digamos hacer diferentes simulaciones y demás. Se trabajaron, pues, digamos, con señales senoidales y cuadradas, explorando, pues, su representación gráfica, donde podíamos, pues, cambiar su amplitud, frecuencia o fase, dependiendo, pues, del caso que estábamos evaluando. Entonces, pues, primero era el de cuadrado multiplicado con la senoidal. Entonces, bueno, ahí se me olvidó quitar los otros comentarios. O bien, eso solamente son como las imágenes, sino que quería hacer como el paso a paso. Entonces, pues, primero generé la señal senoidal, luego la cuadrada, luego quise hacer como la unión de estos dos, pero no teniendo, pues digamos, como las mismas frecuencias con las que había creado, sino que hice, digamos, como para ver cómo se complementaban estas dos, tanto la senoidal como la cuadrada. Entonces, pues por eso hice como esta gráfica, para darme más o menos una idea. Y ya en donde dice acá punto A, ya está, digamos el resultado entre la multiplicación de la cuadrada contra la senoidal. No, pues ahora les muestro, o bueno, bueno, sí, ahora les muestro pues, como tal el código de cómo lo fui haciendo. Luego está pues el segundo punto, que era la suma con varias senoidales retrasadas en el tiempo. Entonces, en este punto, pues quería ser ya más como puntual. En este reutilicé la señal anterior, la senoidal que ya había creado, y ya creé, pues digamos, otras tres señales. Entonces, como pueden observar, aquí está algo retrasado. No sé si alcanzan a ver, por ejemplo, en la señal 1. Aquí empieza como antes del 0,5, luego el 0,5 está como un poquito pegadito más en la señal 2, luego en la señal 3 ya está pasando el 0,5, y en la señal 4 pues ya está más allá del 0,5. Esto pues digamos era, vi una imagen en Google que se me olvidó colocarla ahí, que era como muy clara, donde se veía como la gran diferencia en el tiempo que iban tomando estas señales. Entonces ya luego lo que hice pues fue sumarlas, y pues este fue el resultado que pues arrojó la suma de todas estas senoidales retrasadas en el tiempo. Luego pues está la cuadrada sumada a la variable independiente de la senoidal. Entonces pues quise graficar como el tiempo, luego también la señal cuadrada, y pues este fue el resultado pues, que obtuve. Ahora quiero presentar el código que realicé. Regálenme un momentico. Que la verdad, pues al principio me costó como bastante. Eh, Toda, pues como la parte de la creación y demás. Pero pues digamos ya luego pues de estar investigando, pues digamos pues pude lograrlo, en el cual pues primero hacía pues el vector tiempo. En este caso, pues al principio solamente estaba evaluando que era de 0 hasta 1, pero luego, pues no sé si vieron las anteriores gráficas, pero pues de igual aquí también aparecen las gráficas, que ya luego estaba evaluando el tiempo entre -1 y 1, pues para ver también el desfase que tenía en las anteriores. Por acá lo coloco. Eso por un lado. Luego pues coloqué también el periodo, es de la señal senoidal, la frecuencia,
y pues aquí ya generaba la función. Entonces, pues digamos, la documentación está un poco breve, por así decirlo. Ya luego, pues, generaba la gráfica cuadrada, entonces, pues, ahí ya tenía la frecuencia, el periodo y el tamaño de la senoidal. Y ya luego en esta función, pues, en este script, lo que hacía, pues, ya era generar esa cuadrada. Entonces, acá ya está, digamos, como lo que hice para cada punto. Entonces, para el punto A de la seno multiplicada por el cuadrado, bueno, aquí esta partecita es solamente la configuración que hice entre una señal senoidal contra la cuadrada. Por eso está como lo del linear space. Y ya luego lo de la multiplicación, valga aclarar que se hizo punto por punto, porque, bueno, esto también me pareció como bastante interesante, porque cuando solamente lo colocaba, pues así me generaba varios errores y demás. Entonces ya luego, pues, de una documentación que encontré de MATLAB, pues decía que se tenía que, pues como era una señal senoidal contra una cuadrada, había que hacerlo, pues, punto por punto de cada matriz. Eso por un lado, y ya luego, acá ya los iba colocando pues mediante las gráficas que están acá. Entonces, pues lo quise hacer como secuencial, como el paso a paso, para que pues fuera también como gráfico. Luego, pues está el punto B, que era la suma con varias senoidales retrasadas en el tiempo. Entonces, pues aquí genero la función pues senoidal 2, porque ya la 1 ya estaba generada antes. Y ya luego, pues, hago pues todas las sumas. También valga aclarar que aquí es donde, pues digamos, la retraso en el tiempo, ¿listo? Que es como mermándole, pues obviamente para retrasar en el tiempo tenía que irle restando el ángulo. Bueno, ya luego para el punto C, que era la cuadrada sumada a la variable independiente de la unidad, aquí en esta también generé otra cuadrada y ya luego lo que hice pues fue la cuadrada que había generado pues la sumaba en el tiempo. Entonces, pues aquí ya fue el resultado. Y pues ya así como por último, como puntos a mejorar, pues digamos de lo que hice, sería ya como el código ya crearlo como en funciones, pues así como lo hizo ahorita pues, que acaba de ver mi compañero Juan José, que me pareció pues bastante interesante que lo iba haciendo como funciones y pues iba generando de una vez el archivo PDF. Bueno, eso por un lado. Y pues nada, pues digamos, me pareció bastante interesante pues cómo se graficaban pues todas estas señales, de que las podíamos como manipular y demás. Y ya pues que esto pues nos puede pues reducir también, bueno, nos facilita la manera como de entender toda esta parte de las señales pues que a veces es un poco abstracta entenderla. Y ya. Ok, muchas gracias. Perfecto. Sigue entonces Benjamín. Profe. Espérate, yo te doy un segundo. Listo, dale. Listo. Bueno, a continuación les voy a presentar mi solución del mini proyecto 1. Mi nombre es Benjamín Silva Salgado. Y bueno, al comienzo tenemos el planteamiento del problema. Como todos sabemos, era generar una solución para multiplicar una señal cuadrada con una senoidal y donde se podrían parametrizar diferentes características de las señales, como la amplitud y la frecuencia, la suma de varias senoidales retrasadas en el tiempo y la señal cuadrada sumada a la variable independiente de la senoidal. Entonces, luego de las ideas que se plantean en la primera exposición, yo seleccioné como las soluciones finales
Para representar la señal cuadrada, pues utilicé la herramienta Square de MATLAB, pero esa la representa entre -1 y 1, o entre negativos y positivos. Entonces, yo creé una función llamada square01, lo cual hace es sumarle 1 a la square y dividirla en 2. Entonces, lo que hace es anular la parte simétrica y tenemos ese otro tipo de señal cuadrada. Entonces, pues las soluciones de la A, simplemente construyo una senoidal con los parámetros que da el usuario, lo mismo con la cuadrada, y las multiplico con la operación elemento a elemento de MATLAB. Para la parte de las sumas de la superposición entre las señales senoidales, lo que hago es crear todas esas señales y sumarlas. Entonces, lo que yo le pido al usuario es el número de retardos, y si me dice que son 7, entonces los voy retrasando en uno hasta llegar a 7. Y en la parte de tercer punto, lo mismo, genero una señal cuadrada, una senoidal, y sumo la cuadrada a la parte independiente de la senoidal. Entonces, así fueron las soluciones. Así lo parametricé, generé un Java, un script live. Esta parte era la que interactuaba con el usuario, donde él colocaba la amplitud, la frecuencia, que podía ser en rayones por segundo o en hertz. Entonces él marcaba aquí. Si la daba en frecuencia, entonces yo la convertía multiplicándola por 2pi. Listo. Estos son los algoritmos de MATLAB. Por ejemplo, hay una parte donde convierto la frecuencia. Si la di en frecuencia, declaro las funciones, función cuadrada y la senoidal, y aquí las multiplico. Entonces pueden ver que hay dos, una es con la cuadrada entre 1 y -1 y otra es con la cuadrada entre 1 y 0. Para el proceso de la suma, aquí utilizo el for y utilizo un contador. Y igualmente para el tercer punto, declaro las dos señales y la sumo a la parte independiente. Listo, los resultados. En la primera parte tenemos una señal senoidal. En la segunda, bueno, en la primera parte está la señal senoidal junto con una señal cuadrada, que es la roja. Y la segunda gráfica es el producto. Esta señal era la que iba entre -1 y 1 y están en la misma frecuencia, como pueden ver. Lo que pasa aquí, como decían mis compañeros, es que la señal cuadrada lo que hace es rectificar la señal y dejarla positiva. Es decir, dejaba, cuando la señal estaba alineada con la parte positiva, con el alto de la cuadrada, la dejaba igual, y cuando entraba en contacto con la parte negativa, lo reflejaba. Al estar en la misma frecuencia, pues genera esta imagen. Y con la cuadrada, que era entre 0 y 1, lo que hacía era las partes negativas anularlas, es decir, que fueran 0. Para una frecuencia mayor de la señal cuadrada, entonces podemos ver que parece que se generaran dos funciones, dos señales, una con la señal original y otra con la señal reflejada, y lo que hace la verdadera señal es ir saltando entre las dos funciones. Va saltando entre las dos funciones, y qué tan rápido va a hacer ese salto depende de la frecuencia de la señal cuadrada. Lo mismo pasa aquí, cuando la señal cuadrada va entre 0 y 1. Hay dos señales, una senoidal y una señal constante igual a 0. Lo mismo, la verdadera señal pues va saltando entre ellas dos. Cuando la frecuencia de la senoidal es mayor, se genera este efecto, que es más claro que se permanece igual y se refleja, o permanece igual y se anula. Bueno, para la parte de la señal que se retrasa varias veces en el tiempo, entonces, si se retrasaba una vez,
Aquí está la señal original, que es la roja, y la señal de resultado es la azul. Entonces lo que yo observé en mi solución era que la amplitud de la azul en algún momento regresaba, es decir, no crecía indeterminadamente, sino que podría decirse que tiende a oscilar. Y en el tercer punto, el efecto que hacía la señal cuadrada era que cuando entraba en contacto con la parte positiva, ya que se estaba sumando a la variable independiente de la senoidal, era como un retraso, o en este caso, pues como si se adelantara. Entonces, cuando entra en contacto con la parte positiva, miren que la señal se está adelantando alrededor de una unidad. Y cuando entra en contacto con la parte negativa, se está retrasando eh, alrededor de una unidad. Entonces, lo mismo, aquí parece que hubieran dos funciones y la señal generada va saltando entre ellas dos. Aquí se puede ver más evidente. Esta sería la señal adelantada. Esta es la señal retrasada. Y la señal va saltando entre las dos. Y en el caso de la señal entre 0 y 1, lo que pasa es que la señal cuando está en 1 permanece igual, y cuando está en 0, perdón, cuando está en 0 la deja igual, y cuando está en 1 la adelanta. También tengo el efecto que pasaría cuando la frecuencia de la señal es mayor que la cuadrada. Y esos fueron los casos que analicé. En el análisis pues está lo que estuve diciendo por cada gráfica. El efecto de la cuadrada que amplifica y anula en los altos y anula en los bajos, o amplifica en los altos y refleja en los bajos dependiendo de qué señal estemos utilizando. La amplitud de la señal generada es igual a la multiplicación de las dos amplitudes. Eh, para el segundo punto, esas señales podrían estar modelando un sistema eh, cuya señal de entrada fuese la original, un sistema con memoria. Y para el tercer punto explico el efecto que hace la señal cuadrada. Y ese fue el análisis que le hice a los tres casos. Ya está ahí en mi presentación. Perfecto, Benjamín. Muchas gracias. Vamos entonces ahora con Esteban. Ya le doy... ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo Esteban? Aquí está. Ok, listo. Ya puedes compartir. Listo, le comparto. ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Listo. Voy a presentar el proyecto sobre operaciones entre señales. Había planteado un índice para seguir que seguía acorde a la rúbrica, que era la ideación y lluvia de ideas, la selección de ideas, la delimitación del problema, la realización, que será la parte de MATLAB, y el análisis. El enunciado no creo que haya necesidad de leerlo una vez más. Para lluvia de ideas realmente es lo mismo que vamos a hablar la cosa pasada, así que me gustaría adelantarlo, pero básicamente estaba la opción para definir la forma de crear la señal sinusoidal y la cuadrada. Sería dejarle la opción al usuario, plan, era una opción. Otra, bueno, dejar la opción al usuario para que modificara parámetros como el phi, como la frecuencia y la amplitud, o definir una serie de señales para hacer el análisis y mostrar el resultado. Lo mismo con la señal cuadrada, sin embargo, ambas tenían la opción de hacerlas simétricas o no simétricas. La forma en la cual decidí hacerlas simétricas o no simétricas era que si solo quería que la función empezara en cero en todo momento, se le iba a sumar a la imagen de la función de seno cuadrada la amplitud, y así ya quedan sobre el gx. Para multiplicación de señales solamente pensé en la multiplicación punto a punto que damos lab, y para la suma
estaba la opción de o definir una entrada para que el usuario ingresara un vector de retrasos y que este se iterara con los ciclos de MATLAB. O la otra que me pareció más intuitiva y más sencilla de trabajar era que el usuario mismo ingresara cada retraso a través de una interfaz gráfica y un botón. Para la última parte, busqué crear primero la función square de MATLAB a través del paquete de procesamiento de señales de MATLAB y definirla a través de los parámetros que ingresa el usuario. Una vez definida la función cuadrada, se le iba a sumar a la variable independiente de la función sinusoidal. Aquí mencionan las que escogieron, que ya verán más adelante en el script de MATLAB. Para la realización, planteé un script hecho en AppDesigner. Básicamente es lo mismo, solo tiene entradas para la señal senoidal, la señal cuadrada, define si es simétrica o no simétrica. Aquí está el código, que básicamente es lo mismo que hemos hablado en las demás presentaciones. Y aquí está funcionando. Se ingresa la señal cuadrada, la sinusoidal, se grafica y se modifica en la pantalla. Además, tiene otra pestaña que va a definir las sinusoidales retrasadas en el tiempo, que se abre así. Se define la sinusoidal y se puede hacer los retrasos que uno desea definir. Si es esta sinusoidal más la misma sinusoidal con un t-1, se agrega el t-1 y se muestra en pantalla. T-2 y así. Usando este script de definir algunos casos interesantes, tenía más, sino que pues, era muy largo el documento. El primero es que siempre y cuando ambas señales, la cuadrada y la sinusoidal, tengan la misma frecuencia, van a formar una señal rectificada a la hora de multiplicarlas. Entonces, se puede ver claramente en la imagen que el punto en el que la multiplicación de la señal senoidal con la cuadrada se hace 0 es cuando en la cuadrada pasa de 1 a 0. Y se puede ver, y pues como lo decía Benjamín en la extra pasada, uno puede evidenciar un cambio abrupto cuando en la función cuadrada pasa de 1 a 0, y es que como que se reinicia el ciclo empezando desde una señal sinusoidal un poco más adelantada. Se puede ver más claro cuando se aumentan los valores de la frecuencia, se genera la señal rectificada. Ya. Otra cosa interesante que me parece bueno tratar es cuando hay una relación de 2 a 1 en cuanto a la frecuencia. Si la señal sinusoidal es el doble de la frecuencia de la cuadrada, se van a formar señales rectificadas simétricas, digámoslo así. Se puede ver que está la rectificada invertida, si se puede decir, cada cierto periodo de tiempo. Pero este señal rectificado, olvidé mencionarlo, se usa en electrónica, creo que es para convertirse en energía alterna continua o continua alterna. Otra cosa interesante bueno, no lo dije, pero todos estos casos son para cuando ambas funciones son simétricas. Ahora, cuando aumentamos bastante la frecuencia de señal cuadrada, podemos notar que uno, a la hora de multiplicarlo, se forma como una especie de modulación AM. Yo lo he mirado antes, sino que antes pensé que tenía alguna relación, pero ahora con la clase pasada vi que no era por ahí, pero se parece a una función AM. Se van formando señales senoidales con los picos de la onda y pues van modulando respecto a la amplitud. En cuanto al sumado, también se puede ver que los picos superiores formarían una señal diferente a los picos inferiores. Aquí un cambio más mío, y fue que definí el tiempo
definí más valores para graficar la función y obtuve eso que también me pareció interesante observar, y era que si la función, si la señal cuadrada tiene una frecuencia bastante alta, podemos notar que la suma de la independiente a la cuadrada iba a tender a reflejar la misma señal sinusoidal inicial a través del cambio de amplitudes. Y a la hora de multiplicarlos se siguen dando del tipo, la forma de la modulación AM. Ahora uy, aquí se superpuso. Qué pena ahí. Pero aquí ya es cuando la señal no es simétrica. En este caso, se puede observar cómo a partir de que, o sea, mientras que la señal cuadrada esté en su valor máximo, en este caso 1, la señal se va a mantener positiva. La imagen la imagen se va a mantener positiva, y mientras esté en 0, pues se va a mantener invertida. Entonces, puedes notar cómo se invierte en llegar al punto de square, lo cual ocurre algo similar en la diseño. Realmente, si esto se lleva a grandes frecuencias, realmente se va a ver casi igual a la función inicial, simplemente que va a ser un poco más desfasada. A medida que, bueno, esto ocurre cuando la frecuencia del seno es mayor a la cuadrada. Pero probablemente si se aumenta la cuadrada, solo se va a notar este mismo patrón más veces. Si aumentamos, en cambio, la frecuencia de la cuadrada, pues se va a notar lo que vimos antes, que se va a formar una especie de modulación AM y las diferentes señales desfasadas a partir de los picos máximos y mínimos de la onda. Además, aquí quiero mostrar algo que también me parece chévere, es que con la simétrica, si aumentamos mucho la señal cuadrada, obtenemos más, como lo menciono, más picos que cuando aumentamos en la simétrica. En la simétrica vemos que es una relación de 1,5. Me pareció interesante mostrarlo. Ya. Este es el caso para la... Ya llevas 9 minutos larguitos, ¿no? Uy, ya acabo. Ahora, cuando la cuadrada no simétrica, realmente se va como a anular, se va a apagar la función seno en el punto en el que la función cuadrada sea 0. De resto va a ser igual. Si aumentamos bastante la frecuencia y la amplitud, podemos obtener esta función senoidal a partir de la modulación de la amplitud. Y en la suma obtenemos la misma modulación M que dábamos antes, lo que me parece curioso teniendo en cuenta la diferente forma que tenía esta función. Asimismo, se puede, modificando la amplitud y la frecuencia, regresar a la función original a través de esta suma. Ahora, cuando ambas no son simétricas, sino que empiezan en 0, se observa este patrón, es que cuando pues el mismo patrón de antes, es cuando la función cuadrada sea 0, la multiplicación va a ser 0 y el resto va a ser igual a la inicial. Bueno, va a tener el mismo patrón a la inicial. Y una vez más se puede representar la función original a través de la modulación de la señal resultante entre la multiplicación y la suma a la variable independiente. También es interesante ver que esta función de la suma es más sensible al cambio de amplitud en la cuadrada, entonces podemos obtener tanto esta función similar a la original como esta modulación rara solamente modificando la amplitud de la cuadrada. Y estaría, o sea, y pues también había manejado lo de la suma de centenas tasadas, que está por aquí. Básicamente la conclusión aquí era que si sumamos señales retrasadas en el tiempo de 1 en 1, tipo 0 menos 1 y luego a eso 0 menos 2, la amplitud iba a variar respecto a la amplitud máxima que se ha definido y un valor menor. Siempre iba como oscilar, siempre bajaba y volvía. Sin embargo, si a eso le sumamos
el mismo retraso, tipo N-1 más N-1 más N-1, la amplitud se iba a incrementar porque se iban a sumar todo el tiempo. Que se va a observar en este caso de aquí. Vale. Bueno, ya estamos pasaditos de tiempo, así que muchas gracias. Entonces, Sigue Juan Camilo Vargas. A ti ya Dale, Juan Camilo, ya puedes. Acuérdate de la cámara, por favor. Bueno, buenas noches. Bueno, este es el microproyecto número 1, pues la identificación del problema, pues es el enunciado, que el crear un script y pues los 3 puntos que habíamos de desarrollar. Antes de comenzar, pues esa fue como la lluvia de ideas que yo había planteado. Pues al principio había querido como diseñar la señal cuadrada manualmente, pero pues luego pues encontré las funciones que tenía MATLAB, que eran Square y Pullstram. Y para la señal senoidal, sí, pues la mayoría, pues por decir todas, tienen como la misma estructura, así que no hubo mucha indagación por ese lado. Aquí me decidí por usar, pues esta fue la señal senoidal que utilicé, y aquí me decidí por la función Square. Entonces, aquí en la cuadrada multiplicada con la senoidal, ambas, como las planteé, ambas tienen la misma amplitud y la misma frecuencia. Aquí, pues como ya mostraron los compañeros, la frecuencia iba ¿ves? La amplitud estaba entre -1 y 1, y en la señal de salida nos dio una amplitud de 0 a 1. Entonces, pues, eso como ya lo mencionaron, que en el momento de hacer la multiplicación elemento a elemento entre las partes negativas de ambas señales, iba a dar el reflejo. Entonces, por eso la señal de salida toda iba a ser positiva. También planteé otro caso, que era cuando la señal senoidal tenía una frecuencia mayor a la cuadrada, entonces aquí como se puede ver en la señal de salida, en la primera parte de la senoidal no iba a haber como ese negativo, entre negativo por negativo para que mire el reflejo. Entonces en este caso sí iba a estar la amplitud entre -1 y 1, o sea que iba a estar bajando, oscilando entre 2 valores, y pues cuando volvía a tomar los valores de ambas señales negativas, pues me iba a dar el reflejo, que son estos pequeños pasitos que se pueden observar aquí. Ahora, para la suma de varias senoidales retrasadas en el tiempo, pues lo que yo hice fue a la misma señal retrasarle cada vez más unidades. En este caso yo planteé un n igual a 10, que como lo mencionó ahorita Yusun Guaira, aquí podemos ver que la amplitud disminuyó. En principio teníamos 1 y -1, y en la señal de salida nos dio entre -0.01 y 0.01. Entonces esto fue como lo que pude observar aquí. También planteé otro caso, que fue pues la misma señal senoidal, pero en este caso siempre le sumaba otra señal con una amplitud y una frecuencia diferente. Este es un random que yo generaba cada vez. Y esta fue como la señal de salida que me dio, que pues se ve como las diferentes amplitudes de cada señal que yo había generado. Entonces, esta fue como la señal de salida. Y para el último punto, la cuadrada sumada a la variable independiente de la senoidal, pues volvió a utilizar la cuadrada y la senoidal que había planteado al principio, y
sí, lo que hice fue sumar la cuadrada aquí en la variable de tiempo de la cenital, y esta fue la señal de salida que me dio, que pues se ve como que trata de formar una cenital, pero en algunos valores toma un valor de la cuadrada, que son estos segmentos así verticales, y pues eso fue como lo que pude observar. Ahorita en el código, un momento, aquí, lo que yo hice fue como hacer una especie de menú para cada punto. Pues al principio pues definí el vector del tiempo y las dos señales que iba a utilizar, la cuadrada y la senoidal. Aquí está el primer caso, pues que es para la multiplicación entre ambas señales, que aquí es donde lo hago, de elemento a elemento, punto multiplicación. Esto es la de la gráfica. Aquí esta es la de las sumas. Aquí es el random que les mencionaba, que generaba, que cada vez iba a ser diferente para cada señal que le generaba, y que mi n, que aquí en este caso le puse k, iban a ser 10, o sea que va a 10 senoidales que yo iba a sumar. Bueno, esto es de la graficación, y en el último caso, que fue la cuadrada en la variable del tiempo de la senoidal, está aquí. Eso fue como todo. Muchas gracias. Listo, gracias Juan Camilo. Estuvo breve. Ok, ahora sí. Vamos con Samuel, que me lo había saltado. Ya puedes compartir, Samuel. ¿Se supone que estás hablando, Samuel? No, parece que tienes problemas con el micrófono. ¿Ahí me Ahora sí. escuchan? Sí, ahora sí. ¿Sí se me escucha? Sí, ya sí. Ahora soy yo el que no escucha. Ah, qué maravilla. Bueno, creo que pues, ya me escuchan, pero yo no, ok, no lo escucho. Bueno, estaba diciendo que para aquí el punto A, aquí definí mi frecuencia, que yo escogí el valor de 100, y aquí definí el vector tiempo. Mi x va a ser la función cuadrada y mi y va a ser la función seno. Entonces, pues aquí se hizo la multiplicación elemento a elemento de estas dos funciones, y pues aquí era pues definir dónde se iba a poner la matriz, y aquí pues la pintaba pues en el programa. La función, primero la función cuadrada en función del tiempo, y luego la función seno en función del tiempo, para verlas cómo eran inicialmente. Y ya luego
Por último, pues para terminar el punto A, se hizo lo mismo para la función resultante de la multiplicación de elemento a elemento de la función cuadrada y la de seno. Y pues aquí la muestra, esta sería la función cuadrada, esta sería la función seno, y esa sería la multiplicación elemento a elemento, que no varía mucho, no afecta mucho la gráfica. Bueno, entonces ya para el punto B, que es la suma con varias sinusoidales retrasadas en el tiempo, pues yo definí acá un ciclo en el cual para una función k la sumaba con la función seno, y pero esta aquí la parte independiente la restaba con esta i que había definido aquí, hasta n que era 9 que había definido. Y pues la pintaba. Y esa es esta de aquí. Esta. Y ya para el punto C, que es la cuadrada sumada a la variable independiente, pues aquí ya tengo esta variable v y tengo esta función seno. Y aquí esta x es este seno de acá. Perdón, esta función cuadrada. Y pues simplemente la volví a pintar en función del tiempo. Y eso me daba esta de aquí. Y pues eso sería mi presentación. Y pues no lo escucho, profe, así que pues ok. Vale, gracias. Seguiríamos entonces con Gonzalo. Ya te Buenas. doy. ¿Qué, profe? Hola a todos. Ya te doy. Admin. Ya te doy acceso. Listo, dale. Ok. Stopwatch. Ok. ¿Está viendo mi pantalla? ¿Nada? No. ¿Ahora? Ahora sí. Listo. Bueno. Entonces, vengo a presentarles mi mini proyecto 1. Yo me llamo Gonzalo de Barona. Entonces, pues voy a primero presentarles este orden, primero el enunciado, luego un marco teórico de cómo hice las cosas, luego un análisis un poco de lo que yo pude observar con este mini proyecto y unas cuantas conclusiones al respecto. Entonces, bueno, en el enunciado pues ya sabían, era multiplicar una función cuadrada, una señal cuadrada por una senoidal, la otra era una suma de varias senoidales retrasadas en el tiempo, y la última que era una señal cuadrada sumada a la variable independiente de la senoidal. Entonces, bueno, estos tres ejercicios son consideradas como manipulación de señales, y esas manipulaciones de señales están muy presentes en el procesamiento de señales. El procesamiento de señales está involucrado como en algunos campos de la electrónica, medicina, electrocardiogramas o filtros en circuitos eléctricos, o en la radio también. Este tipo, o sea, no estas justamente, pero sí el procesamiento de señales en general está involucrado en este tipo de áreas. Bueno, entonces primero, ¿cómo multiplicar las señales? Yo no, en este caso no puse que era puntualmente una cuadrada, sino que era como un par de señales cualquiera. Entonces en este caso escogí dos señales senoidales, donde cada una pues está compuesta de su amplitud, velocidad angular y su desfase, o bueno, su fase. De donde cada velocidad angular se puede escribir como 2pi por la frecuencia. Aquí yo llegué solo hasta la frecuencia y no utilicé realmente todo en términos del periodo, sino de la frecuencia, porque siento que es más evidente en las gráficas ver cómo varía la frecuencia que el periodo. Entonces,
cómo se hace la multiplicación es una multiplicación elemento a elemento, como yo lo hice. Entonces yo dije, bueno, va a haber un conjunto de valores de t finitos, de 1 a 20. Entonces pongo todos esos valores en cada una de las señales y eso me va a arrojar a mí un resultado para esas, o sea, va a arrojar una y para cada una de las señales. Entonces esas y son las que voy a multiplicar y es la que me va a formar pues la nueva señal. Entonces, bueno, a partir de esta nueva señal, pues ya puedo yo sacarle las características, pues sus elementos fundamentales, la amplitud, su periodo o frecuencia también, y la fase. Aquí es donde yo digo que puedo hacer este tipo de operación para cualquier par de señales, no tiene que ser solo seno, también esto es lo que hago para la cuadrada con la senoidal. Entonces, bueno, la B, la sumatoria de senos, realmente no importa si están desfasadas o no, la sumatoria va a ser la misma, de la misma forma. O sea, el procedimiento, el análisis es diferente. Donde se puede ver que se tienen las dos señales, entonces digamos que se suma su amplitud, su fase y su frecuencia, y esto va a generar las nuevas componentes de la señal resultante. Sin embargo, es fundamental el análisis del desfase para ver cómo se comporta la amplitud. Más adelante se va a ver esto. Y para el tercer punto, que era la cuadrada sumada a la señal a la variable independiente de la seno, literalmente lo que hice fue hacer la suma, o sea, armar la señal cuadrada, aquí está, como una desigualdad, y la seno, pues como seno normal. Y simplemente procedo a hacer la suma, aquí está, P tau de t, sumándosela a la variable independiente de la senoidal. Entonces, bueno, empecemos por el análisis del punto A, donde hay tres casos importantes, donde hay, a ver, se los voy a mostrar un poco más adelante. Caso A es donde hay una diferencia de fases alta para cualquier par de señales, o sea, que la diferencia de las dos puede ser más grande la fase de una que la otra, o el desfase, y va a dar una señal como sierra, diente de sierra, pero un poco suavizada. La diente de sierra se caracteriza por ser más recta acá en este, como en su pico. Ese es el caso A. Para el caso B, es cuando la amplitud es la que es diferente, o sea, cuando la amplitud de una es mayor que la otra. Por ejemplo, aquí es la amplitud de la senoidal mucho mayor, pues 10 veces mayor que la cuadrada, y esto es una señal rectificada. Este tipo de señales rectificadas son típicas de observar cuando se hace una conversión de corriente alterna a continua, siendo, por ejemplo, creo yo, que la alterna es representada por la seno y la continua representada por la cuadrada. Este es el caso donde la frecuencia de la cuadrada es mucho mayor de la frecuencia senoidal. Este caso da una especie de cuadrada limitada por los límites de la amplitud definidos en cada punto de tiempo. Es decir, como si yo cogiera esta señal cuadrada y la metiera sobre los límites de la amplitud en cada punto del tiempo de la senoidal y reflejada hacia abajo. Entonces, por eso queda de esta forma. Queda como una especie de cuadrada, pero pues delimitada. Y este es el caso inverso, que es una especie de seno con una mezcla de un poco de rectificada. Aquí, por ejemplo, es una parte donde yo diría, bueno, esto se parece a una rectificada, pero el resto de la señal, pues parece una seno. Y la señal va como
como a predominar es el periodo de la cuadrada. O sea, el periodo que va a prevalecer aquí es el periodo de la señal cuadrada. O sea, aquí se nota de 5 a 0, se nota que es el cambio pues, cuando se repite otra vez la señal que es el producto. Bueno, el análisis del punto B, esta es la parte este es el más, ¿cómo les digo? Yo creo que de pronto es el más interesante, uno de los más interesantes. Ya que, bueno, aquí la suma es indiferente si la fase es 0, también se puede sumar el 0, que es lo que quiero decir en esta nota. Entonces, aquí hay 3 casos puntuales, que más bien se los voy a mostrar en imágenes. Aquí es, por ejemplo, cuando tienen la misma frecuencia y la misma fase. Entonces aquí se suman las amplitudes y se mantiene la frecuencia y se mantiene la fase. Entonces esto se ve como una interferencia constructiva, ya que estas sumas de señales se pueden tomar como interferencias de ondas, interferencia de señales. Entonces aquí esto es el caso de una interferencia constructiva, donde se mantiene la frecuencia igual, que es lo que digo acá, misma frecuencia, y la fase es la misma y su amplitud es la suma de las amplitudes de las ondas. Si su desfase es de 180 grados, o sea, donde el desfase es como media revolución más que la otra, entonces si su amplitud y frecuencia es la misma, se anulan. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Y esta es la que se considera destructiva, y esta también es otro caso de una interferencia. Esta es destructiva y esta es constructiva. Llevas 9 minutos pasaditos. Sí. Y esta sí fue realmente el coco para mí, porque yo hice la cuadrada y la senoidal, y cogí la cuadrada, la sumé a la variable independiente del seno y grafiqué el seno. O sea que probablemente es algo diferente a lo que ustedes han visto, pues a lo que ustedes hicieron, pero bueno, esto fue como mi interpretación del problema. Entonces es toda una especie de seno desfasada en la parte mayor a 0 a la derecha respecto a la de abajo, pero a la larga sí va a ser como una especie de señal, ya que se parece a esto. O sea, como que uno puede pensar que no, pero realmente sí se comporta como señal. Aquí de pronto se sobreponen por la diferencia que yo tengo en los intervalos de tiempo. O sea, entre más pequeño sea el intervalo de tiempo en que se va a graficar una función, más precisa se va a ver a cómo es en la realidad. Bueno, entonces aquí unos fenómenos interesantes fue que la suma de senoidales se ve una interferencia entre señales, y esto pues, es un fenómeno que se ve en la física en interferencia de ondas, como esto. O sea, esto es lo que yo quería decir. Cómo se ve esto en el mundo real. O sea, esto es más conciso de lo que yo dije, acorde a lo que yo dije. Y en la multiplicación de la señal senoidal a la cuadrada, pues simplemente genera señales rectificadas que están presentes en la conversión de corriente alterna continua en los circuitos eléctricos. Y la multiplicación, definí el t, aquí entre más pequeño sea el tiempo, es lo que les digo, entre más pequeño sea el tiempo, pues más clara se va a ver, más fácil va a ser de interpretar la señal. Aquí armo la señal, bueno, con sus elementos amplitud, frecuencia, fase, y aquí uso la función square el tools de procesamiento de señales de MATLAB. Aquí la grafico, y pues lo mismo para acá, para la senoidal. Y aquí hago el producto con el punto producto, pues elemento a elemento, y la grafico. Suma de señales, simplemente armo las 3, yo hago una suma de 3 senoidales, y luego hago por acá la suma, como una suma normal. Eso representa lo que yo quise decir en la presentación.
y la independiente, o sea, donde se le suma a la variable independiente de esto, a la variable independiente de la seno se le suma la cuadrada, es literalmente armo las dos señales y aquí es donde hago la suma y luego grafico para los valores de esta suma, o sea, aquí. Ok, La gráfico usando esto como la variable que va a poner, bueno, la función Listo. de este tiempo. Ya, estamos pasaditos. sí. Bueno, Vale, gracias. gracias Gonzalo. Sigue John Saldarriaga. Un segundito, yo le doy. Listo. Ok, Profe, listo. dame un momento. Vale. Comparto la diapositiva. Listo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, como ya en el primer avance había mostrado el código y había hablado de la lluvia de ideas y cómo propuse el problema, voy a pasar directamente al análisis. Ahora bien, el análisis del mini proyecto. Cada uno de los puntos. Entonces, la primera operación, que es la multiplicación entre la señal senoidal y una señal cuadrada. Bueno, en el programa lo que yo hago como tal es pedir los parámetros de cada una de las dos señales, grafico las dos señales, las multiplico y también grafico el resultado de la multiplicación. Ahora bien, la primera característica que puedo observar fue que cuando multiplicamos una cuadrada con la señal senoidal, el resultado de esta multiplicación va a tener el mismo ángulo de fase y la misma frecuencia que la señal senoidal original. Esto suele ocurrir, o lo probé, cuando la señal cuadrada tenía mucha más frecuencia que la señal senoidal. Aquí muestro dos ejemplos. Cuando la señal cuadrada es asimétrica, que varía entre 0 hasta la amplitud, y cuando es simétrica, que va de la amplitud hasta menos la amplitud. Aquí en ambos casos tiene la misma frecuencia y el mismo ángulo de fase que la señal senoidal original. La segunda característica que pude observar fue que cuando multiplicamos la señal senoidal por la señal cuadrada asimétrica, o sea que va de 0 a 1, lo que ocurre con el resultado es como si la señal senoidal original dejara de ser continua y pasara a ser tipo discreta. Es como si cada uno de los altos que tiene la señal cuadrada fueran los que permiten que la señal senoidal tuviera valor. Aquí podemos observar, por ejemplo, que aquí esta señal cuadrada tiene frecuencia de 20 Hz. ¿Qué significa esto? Que en un ciclo, o sea, en un ciclo de la señal senoidal va a obtener 20 picos. Aquí podemos observarlo de mejor forma. La frecuencia es 6 de la señal cuadrada y en un ciclo de la señal senoidal tiene 6 picos. La forma en cómo se mueven estos picos, depende del ángulo de fase de la señal cuadrada. Bueno, sí, que esto realmente funciona como un filtro, ¿no? O sea, la señal cuadrada lo que hace es que impide que ciertos valores de la señal senoidal pasen. Entonces, por ejemplo, aquí se puede observar mejor. Cuando la señal senoidal tiene un alto, la señal cuadrada tiene un alto, permite que pase la señal senoidal. Y cuando tiene bajos, la vuelve cero. Aquí se puede observar estos dos ejemplos. Bueno, continuamos. La última característica que puedo observar fue indagando un poco y es parte de las propiedades. Y es que tanto cuando uno suma o multiplica dos señales que son periódicas, la señal resultante va a ser periódica si se cumple la condición de que los periodos de ambas señales, la división entre estos es un número racional. Aquí lo que yo hice fue multiplicar dos señales. Una tenía de periodo pi y la otra tenía periodo 1, por lo que cuando hacía la división me iba a dar un número irracional y podemos observar que el producto no es una señal periódica. Listo, la segunda operación entre señales, que fue la señal sinusoidal sumada por más señales seno retrasadas en el tiempo. Lo que yo hice aquí en el programa fue que pedía una señal seno inicial y pedía un número n, que era las veces que se iba a retrasar en el tiempo.
Entonces se iba a retrasar en el tiempo la misma señal senoidal que se ingresaba al principio. También permitía que se multiplicara por algún valor cada retraso, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que yo pude, lo más interesante que pude yo deducir de esto es que podríamos manejarlo como si fuera una representación de un sistema que tiene memoria, donde el resultado de la suma de las señales senoidales sería la señal de salida del sistema. La señal de entrada sería la primera señal seno que recibimos. Y pues cada retraso en el tiempo me implicaría que, por ejemplo, si yo quiero saber el valor de la que suelta el sistema, o sea, de la señal de salida, en el tiempo 0 necesitaría, bueno, en el tiempo 2, por ejemplo, necesitaría saber tiempos pasados de la señal de ingreso para poder obtener el valor. Entonces esto sería un sistema con memoria, podríamos verlo así. Ahora pasamos a la tercera operación, que es la señal cuadrada sumada a la variable independiente de la senoidal. Lo que yo hice en el programa fue recibir también las dos señales, bueno, pedir los parámetros para formar la señal senoidal y la señal cuadrada. Y lo que hacía es que hacía una tercera señal que tenía los mismos parámetros de la señal senoidal, pero le sumaba al ángulo de fase el resultado de la señal cuadrada. Entonces me dan los siguientes valores. Lo que yo puedo observar aquí es que, por ejemplo, cuando va de 0, o sea, cuando es asimétrica la señal cuadrada, lo que ocurre es que, pues, a ver, sumarla como tal a la variable independiente, lo que me va a hacer es que me va a adelantar en el tiempo y me lo va a volver a poner en el tiempo que es, y así una y otra vez, porque aquí va de 0 a 1, por decirlo así. Entonces me lo adelanto uno en el tiempo y me lo vuelvo a poner en el 0. Entonces cuando graficamos me queda este tipo de gráficas, y si la observamos de mejor forma, es como si yo tuviera la señal original senoidal y una que está atrasada, bueno, esto es adelantada, creo, sí, una que está adelantada en el tiempo. Y lo que hace esta operación es que va intercalando entre las dos señales en lo que va pasando el tiempo. Si esta y fuera de 1 a menos 1 o de un valor de una amplitud a menos amplitud, lo que haría es que no tendríamos la señal original aquí, sino que tendríamos una que está más hacia la derecha. Entonces variaría entre la que está más hacia la izquierda y más hacia la derecha. Y listo, esto fue lo que yo pude concluir. Muchas gracias. Ok, John, muchísimas gracias. Estuvo breve. Bien, seguimos entonces con Valentina. Listo, profe, ya comparto. Un segundo, ya te doy. Okay. Vale, ya tenés libre. Listo. Bueno, empecemos. Bueno, primero, pues les voy a explicar un poquito brevemente cómo Date la medimos cámara, la porfa. solución. Profe, no tengo cámara, sale es una cosa de, de un programa que tengo, pero cámara no tengo, profe. Me quedé viendo la cámara. Interesante. Muy bien. Vale. Bueno, listo. Entonces, bueno, pues les voy a comentar brevemente cómo lo hice. Pues primero, pues hice el análisis de las dos señales principales que íbamos a usar, la cual es la cuadrada y una senoidal, ¿no? Entonces, pues la manera que yo modelé el problema fue pedir todos los parámetros de estas dos señales para que el usuario pudiera crear las señales que quisiera, ¿no? Entonces, aquí están pues las instrucciones que pedí para pedir los parámetros. Una vez con los parámetros, pues creé las dos señales de base, la señal seno y la señal cuadrada, pues usando funciones especiales de MATLAB, pues ahí todo normal. Y ya pues después de construir mis señales base, lo que hice fue para las tres operaciones, primero la operación de multiplicación, como todos mis compañeros, pues la implementé usando la multiplicación punto por punto, multiplicando la señal seno con la señal cuadrada. Después para la función de sumar la señal cuadrada a la variable independiente de la senoidal, pues por aquí creé una variable que llamaba delay, que era pues el retraso que el retraso que me iba a representar la señal cuadrada, y pues aquí se la sumé a la senoidal. Y pues más adelante les muestro cómo hice la suma de las senoidales. Hacemos un poquito ya a ver resultados. Entonces, bueno, para la multiplicación de señales, lo primero que hice fue
hacer pruebas. Con esta prueba es cuando la señal senoidal tiene una frecuencia mayor a la frecuencia de la señal cuadrada. Podemos ver que se genera este patrón, que nosotros podemos decir que al parecer parece una señal periódica, y esto se debe a que como ambas señales son periódicas, al multiplicarlas pues nos genera una señal periódica en donde se comparten ciertas características con las otras señales. Por ejemplo, la señal de salida comparte la característica de tener la misma fase que la señal seno. Por otro lado, si invertimos la información, por ejemplo, si ponemos la cuadrada con una frecuencia mayor a la señal senoidal, podemos ver que se genera otro tipo de patrón, en donde es como si hubieran dos señales seno, y dentro de estas señales seno se graficara nuestra señal cuadrada. Entonces es como si nuestra señal se creara dentro de los límites de estas dos funciones seno imaginarias que trazamos aquí. También al parecer es un patrón periódico, pues por lo mismo que dije anteriormente, porque las dos señales eran periódicas. Por otro lado, si pasamos a analizar un poquito lo de las sumas de las señales senoidales, podemos ver que cuando hay pocas sumas, pues lo que pasa es que las pocas sumas, es decir, aquí sume 5 señales senoidales, lo que hace es retrasarme la fase. Por ejemplo, aquí empezaba en 0 y pues al realizar las sumas se desplaza la fase a -2. Por otro lado, si yo incremento las sumas, aquí incrementé el número de sumas a 100, podemos ver que pasa el mismo efecto, sino que hay un decrecimiento menor. Aquí se bajaba más a -2 y aquí está a menos 0.5, pero igual se sigue conservando ciertas características como la frecuencia. Y ya finalmente, si vamos a analizar el resultado del desplazamiento por la señal cuadrada, podemos ver que según si la señal seno tiene una frecuencia 6 y la señal cuadrada tiene una frecuencia 3, tenemos la siguiente señal, en donde se repite cierto patrón según el ciclo de la señal cuadrada. Y sí, eso sería de manera rápida el análisis que hice con cada una de los resultados. Por otro lado, esto es si yo tengo la cuadrada con una frecuencia mayor a la frecuencia del seno, podemos ver que se genera un patrón distinto, y este patrón está sujeto a la cantidad a la frecuencia de la señal cuadrada. Y listo, eso sería manera rápida el análisis que hice y cómo modelé mi problema. Sí, muy rápido. Listo, profe, gracias. Vale, perfecto. Ok. Bueno, un segundito. Seguiría José Luis, pero creo que no se ha podido conectar. Así que seguimos entonces con Andrés Cuellar, sería ya el último de la fila. Voy, profe. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, ya tenés permiso. Bueno, mi nombre es Andrés Cuellar y pues yo les voy a presentar mi proyecto. Pues bueno, la definición del problema pues básicamente es el enunciado, pues que se debe realizar un script o programa que nos permita realizar las operaciones relacionadas a las señales, que son la A, multiplicar
una señal cuadrada y una sinusoidal. La siguiente es sumar varias sinusoidales retrasadas en el tiempo. Y la última es cuadrada sumada a la variable independiente de la sinusoidal. Listo. Ideas eliminadas, pues esta fue una idea que yo tenía al principio, que era formar la señal cuadrada con esta fórmula, pero vi que había otra que era muchísimo más fácil. Entonces ahora voy a proceder a explicar cuáles son las que utilicé en MATLAB. La primera que utilicé en MATLAB fue para la sinusoidal, fue esta, en donde las variables A es la amplitud, la F es la frecuencia y N es el tiempo. Esa fue la que utilicé para la sinusoidal, y para la cuadrada utilicé esta, que es básicamente como lo mismo. Lo único que cambia es, aquí no es seno, sino que es una función square, que es de MATLAB. Entonces, pues es más fácil hacerlo que de la otra forma. Entonces, por eso la eliminé. Pues ahora voy a proceder a explicar el programa y pues algunos análisis. Pues ya que la idea del programa mío era hacerlo de forma que la persona pudiera tener sus propias entradas, entonces pero se va a hacer un análisis como general, no sobre unos casos en específicos. Entonces el punto A, básicamente en esta parte, se crean varias señales, una de cada una cuadrada y otra sinusoidal, y pues se realiza la operación de producto punto. ¿Qué se puede decir sobre el resultado? Pues el resultado no solo va a depender de las variables de las anteriores señales que se crearon, sino que otra cosa importante de la que depende es de la frecuencia de muestreo, dado que si, digamos, en una de las señales anteriormente creadas hay una frecuencia de muestreo diferente o hay una mayor que otra, no se puede realizar la operación, dado que el producto punto no se puede hacer y generaría un error en el MATLAB. Entonces, ahora vamos a ver el MATLAB, el código. Pues básicamente para este punto lo que se hizo fue pedir las entradas, generar el vector tiempo y pues para cada una se graficó. Y en esta variable de aquí, que es x2, se hizo el producto punto y se graficó. Entonces ahora podemos verlo aquí ya está corriendo. Entonces vamos a poner una amplitud de 2, frecuencia 2, la frecuencia de muestra vamos a ponerle 1000. Aquí ya se generó una sinusoidal, la amplitud de la cuadrada ahorita es 3, 3, y listo. Este vendría siendo el producto punto de dichas funciones. Ahora vamos a proceder a ver el punto B. Pues en este punto B se genera una señal que es la original, que es a la cual le vamos a sumar las fases, y pues de ahí en adelante vamos a pedir al usuario el ángulo para irla desfasando. Entonces, ¿qué se puede decir sobre las nuevas fases y las nuevas señales? Pues lo que vamos a decir es que se le va a sumar las nuevas fases pedidas, dado que lo que estamos buscando es retrasar en el tiempo la señal original. Entonces ahora vamos a ver el código. El código es este. Aquí se forma una señal original y pues se genera un vector de tiempo que pues yo lo hice entre 0 y 1. Y aquí es donde se va a empezar a hacer la sumatoria de las señales y se va a empezar a guardar en esta variable auxiliar. Con lo cual, al final del ciclo while, solo tenemos que graficar esta, que va a ser la suma. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, queremos crear, ¿cuántas queremos crear? Vamos a crear 3.
2, 4, 1000. A este le vamos a poner pi. Esta es nuestra primera. De ahí en adelante solo tenemos que seguir insertando pues los ángulos. Ahí se nos va a ir grabando. Y listo, como teníamos 3, pues aquí ya se nos genera la suma de las 3 anteriores. Así es como se haría esta parte. Ahora vamos a ver el último punto, que es la C. Para esta parte lo que tenemos que hacer primero es generar las dos señales, una sinusoidal y otra cuadrada, y a la sinusoidal, a la variable independiente, pues que en este caso va a ser la fase, pues simplemente le vamos a sumar la señal cuadrada. Entonces, vamos a ver el código. Se piden los datos al cliente, al usuario, y dentro de esta variable, pues simplemente le vamos a sumar la de la cuadrada y se graficaría. Entonces, aquí se nos graficó la sinusoidal. Ahora vamos a hacer la cuadrada. Listo. Y esa sería la suma a la variable independiente. Listo, entonces yo creo que ya es eso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Terminamos. Maravilloso. Bueno. Recuerden entonces, por favor, todos enviarme sus respectivas rúbricas al correo. Ya tengo la mía. Bueno, yo les dejé ahí en el Moodle, les subí un tallercito pequeño que corresponde a uno de los puntos del libro, que se complementa pues lo que los 2 puntos del libro que les sugerí hacer. La idea es que revisemos ese tallercito el martes. Y el martes miramos entonces todo el tema de conversión análogo-digital, muestreo y conversión análogo-digital. Y el martes hablamos también de qué es lo que sigue ya, o sea, cuál es el siguiente proyecto que vamos a abordar, que pues más o menos se los mencioné hace unas cuantas semanas, pero la idea es que ya lo discutamos en detalle, o sea, ya va a estar con todos los detalles montado en el Moodle para que lo discutamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario? PQRS. Por aquí me están preguntando en el chat cuándo subo la rúbrica. Mi correo. Ahí está mi correo. La rúbrica yo espero tenerla ya arriba de aquí al martes. Bien, ¿algo más? Listo. Si no es más, entonces, pues, que disfruten el puente. Nos vemos el martes. Vale, profe. Vale, Gracias. profe. Gracias. Chao. Nos vemos. Hasta luego. No, profe, gracias.